Comentario nada más, pues como ya lo hemos visto, ¿no? Importante, lo básico, la oración. Y pues gracias a Dios por lo que hoy estás comentando. Hace unos días tuvimos una reunión y el pastor preguntaba con unas cuantas personas, nos reunió, y el pastor preguntaba, ¿no? ¿Cómo veíamos a la iglesia? Su pregunta fue esta: ¿qué nos hace falta? Bueno, cada uno fue nombrando a las personas, los hermanos, cada uno fue, que uno dijo, bueno, en la iglesia falta amor, otra comentó, en la iglesia falta unidad, otra comentó que las mesas se pongan de otra forma para que los hermanos convivan, que porque unos se sientan hasta adelante y otros, bueno, cosas así, ¿no? Pero yo escuchaba todo, dije, ¿es en serio? Yo decía, ¿no? No sé por qué a lo último me nombró a mí, ya me dijo, ¿qué hace falta? Oración. Oración, si todos como iglesia oráramos, cada uno de lo que estuvo hablando, ¿qué hace falta? O sea, es que no tuviéramos ni que decir que las mesas, que si el hermano se sienta adelante, atrás, que, o sea, Así hermano, es. le falta oración. Y oración eficaz, lo que ya aprendí, oración eficaz. Los jueves, ¿cuántas veces les hemos dicho? Y yo se los acabo de decir en una reunión porque el Espíritu reveló eso. Los jueves, ¿cuántos venimos? Los mismos. Dos, si acaso tres. Eso es lo que falta. Cuando haya eso en la iglesia, se va a dar todo lo demás. Mientras, pues no. Y no es que las mesas se pongan así, que el hermano se sienta allá, que la hermana, o sea, ay, por favor. O sea, digo, no, hermano, eso es, porque si no hay oración, pues no vamos a tener absolutamente nada. Digo, entonces, pues yo le doy gracias a Dios por todo eso y realmente que el Señor cuando responde, ¿no? A veces responde rápido, a veces pues se tarda, sus tiempos son perfectos. Y bueno, yo le doy gracias al Señor por todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que hemos estado viendo, porque realmente es pues la base, lo vuelvo a repetir, el clamor, la intercesión, el libro que nos diste a leer, no hombre, qué bárbaro, ya voy por la segunda vuelta, está ¿Cuál de hermoso, todos? ¿El de el de arrodillados? arrodillados, perdón, ante sus promesas. Ujú. Entonces, está hermoso, o sea, no, una cosa tremenda que como el Espíritu Santo revela lo que menciona de la labor de parto, está impresionante. Eh, Ahí da otros tips de realizar un diario, el diario de la oración. No, es que eso, pues, yo me quedé asombrada, dije, Señor, gracias. Cada vez que yo leía un capítulo, yo quería seguir avanzando y avanzando, dije, no, hasta me hizo chillar, está impresionante. Digo, gracias, Señor, gracias, porque es un libro que no lo puedes dejar, o sea, no lo puedes dejar de leer, tú quieres avanzar y avanzar. Y dije, no, Señor, lo tengo que volver a leer. Dije, voy a volver a leer porque pues tú vas tomando notas, vas subrayando, pero yo siento que cada vez que lees algo te revela algo nuevo, ¿no? Entonces Sí. está hermoso realmente, es impresionante, porque desde el primer capítulo te atrapa, es algo realmente viene del Señor. Dije, es impresionante. Entonces, yo le doy gracias por todo esto que estamos aprendiendo, porque realmente viene de Él. Gracias, hermano. Amén. Eh, Mucho me ha llevado, yo empecé este camino en el 2009. Dios me empezó a hablar de la oración, de la intercesión. Muchas cosas me sigue hablando apenas. Yo estoy trabajando, a veces mi compañero me dice, oye, hoy siento como que no estás aquí. Y le digo así. eh, Muchas veces estoy en mi mente
viendo, recibiendo, estoy meditando un versículo y de hecho todas las clases, los bosquejos, a excepción de esta, que esta le pedí información a Jaime porque él ya tenía todas los versículos de cada oración y para no estar buscando les pedí que me las pasara, pero todas las otras lecciones tengo más de 5 años armándolas en mi mente y no las tenía escritas y ya cuando toca la semana me siento a armar lo que ya tengo, plasmarlo en las hojas, pero son días, meses, años que voy analizando cada clase y ahora que las estoy, Dios me está permitiendo plasmarla, pero es algo que yo le pedí 2 años a Dios, Dios, háblame, enséñame sobre la intercesión, quiero estar metido en eso y Dios responde. Y sé que me falta muchísimo, muchísimo más también. Sé que no es todo lo que hay en la palabra de intercesión, sé que falta muchísimos y pues Dios permita que nos siga hablando, que siga habiendo revelación. Pero algo que sí noto es que, no sé en el caso de ustedes, por ejemplo, he visto algunos hermanos, vuelvo al grupo de oración que llevamos ya casi 4 meses con las clases y como que si pasaran de noche, bueno, aunque damos las clases de noche, pero como si nada se les pegara. Yo me quedo así de, Dios, por favor, que valga la pena los esfuerzos, pero no sé, en el caso de ustedes, eh, si han cambiado como su oración, si han visto más bien un cambio en su oración, si han visto que, no sé, como que va más certera, como que hacen más con la oración que antes de, no sé si han sentido algo así, porque yo, yo lo noté desde unos años acá, yo empecé a ver mis oraciones no son igual y ahora, no sé, como que es diferente. No sé cómo explicarlo, pero orando a través de lo que la palabra enseña es sumamente importante, pero también es muy diferente, exageradamente diferente a lo que hemos aprendido y nos han enseñado de muchos años atrás. Orando la palabra, intercediendo la palabra, es, como vimos en la lección anterior, interceder lo que hay en el corazón del Padre, interceder su voluntad. Por ejemplo, dice la palabra que hay 7 cosas que abomina a Jehová y entre esas dice el derramamiento de sangre inocente. Ahí podemos entender que en el corazón del Padre hay angustia, hay aflicción, hay tristeza y a la vez enojo cuando hay abortos. Entonces ya podemos ahí entender una parte del corazón del Padre. Él le duelen los abortos, él no quiere los abortos. Y si queremos empezar a interceder su voluntad, enfocarnos en su corazón, entonces podemos empezar a interceder contra el aborto. Dios prohíbe el aborto, Dios establece una ley en los gobiernos que no haya aborto y empezar a favor de esos pequeños, de esos fetos que son vida, no es que tenga. Hace unas semanas le comentaba a mi esposa, leí una noticia que en Alemania, no me lo van a creer, en Alemania hicieron una ley para aquellos
que producen los huevos, que tienen la fábrica de los huevos de gallinas, que tienen que implementar una tecnología para ver si los huevos ya lleva el feto del huevo 7 días, ya no pueden vender ese huevo porque al partirlo y todo, al cocinarlo, ya es sufrimiento para el bebé, para el feto del pollo. Y en Alemania es el país número 1 en abortos de niños. O sea, les duele más que sufra un pollito de 7 días a que un feto de 12 días de un bebé o de 12 semanas sufra. Es algo increíble. Y es algo que la sociedad se está volcando todo. Por ejemplo, también el otro día leí algo que me causó risa, pero luego dije, es verdad. Decía, esta sociedad pone a los padres en los asilos, a los hijos en las guarderías y a los perros los sacan a pasear. Y le estamos dando más valor a un animal que a las personas. Y lamentablemente muchos cristianos están cayendo en ese mismo engaño, dándole más valor a un animal que a su propia familia. Y cuando pasa eso es porque no conocen el corazón del Padre. En la palabra es revelado mucho ejemplo de esto. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento, amar al prójimo, no a los animales. Y si hay un cristiano que ama más a un animal o se mete en programas de salvar animales y en el Facebook se la pasa hablando de salvar animales, no comas animales y esto, y tiene pleito con el prójimo, no conoce a Dios. En la palabra hay mucha revelación del corazón del Padre. Lamentablemente los cristianos estamos viviendo en contra de lo que el corazón del Padre hay. Por eso, enfocarnos en conocer a Dios, estudiar las emociones de Dios, estudiar los sentimientos de Dios, estudiar qué es lo que lo aflige, qué es lo que lo pone alegre, qué es lo que lo angustia, qué es lo que lo deprime, porque los mismos sentimientos que tienes tú y tengo yo son los mismos sentimientos del Padre. Él nos dio el mismo corazón y algo por el cual David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios era porque David se enfocó en estudiar las emociones de Dios. En sus salmos, y vemos, dice, hay muchos pasajes que habla, tú aborreces esto, tú aborreces la iniquidad, tú aborreces esto, pero tú amas esto. Y David conocía cada sentimiento del Padre. Y por eso él, al conocer el sentimiento del Padre, su corazón fue transformado al mismo de David, del Padre, perdón. Y por eso fue un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David se afligía por lo que Dios se afligía. Se alegraba por lo que Dios se alegraba. Amaba lo que Dios amaba. Aborrecía lo que Dios aborrecía. ¿Y nosotros? Entonces, como cristianos tenemos de que esforzarnos a conocer el corazón del Padre, conocer sus sentimientos y estar ahí no dándole tregua a Dios, como dice Isaías 62, hasta que Dios establezca su justicia en esta tierra. Sabemos que su reino va a durar 1000 años en esta tierra, pero no sabemos cuándo va a iniciar. Entonces dice que no tenemos que descansar ni dar tregua hasta que Él establezca su justicia, su reino aquí en la tierra. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, por ejemplo, que dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Uh-huh. Es que muchos hablan acerca del corazón como nuestro órgano.
pero no es ese corazón al que la Biblia se refiere, ¿no? No, Esa es mi pregunta. no se refiere a ese corazón, se refiere a las emociones, se refiere a... Una vez escuché a un hermano, a un pastor decir esto: el cuerpo humano se divide en tres, bueno, más bien el ser humano se divide en tres áreas: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y los, y eso lo dice Corintios, dice que los sentidos están cautivos por causa de Eva, de que ella tuvo los cinco sentidos que tenemos: el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista, en contacto con el pecado. Y eso lo menciona la Biblia en Génesis 3:15, cuando la serpiente habló con Eva, dice que vio, codició, palpó, olió, tocó y, y pues con todos sus cinco sentidos disfrutó el pecado, el engaño, la desobediencia. Y Corintios menciona que los cinco, pues que los sentidos están afectados. Y este pastor decía que así como hay cinco sentidos humanos o físicos, también hay cinco sentidos espirituales y cinco sentidos emocionales o del alma. Él decía, por ejemplo, el olfato es el sentido para oler físico, pero en lo espiritual el sentido del olfato se llama discernimiento. Y es el don de discernimiento de espíritus, y dice, y en el alma se llama percepción. Y así me explicaba de, del alma, del espíritu y del cuerpo, pero también decía que la mente es lo mismo que el cerebro, lo mismo que el corazón, solo que el cerebro es en lo físico, la mente es en el alma y el corazón es en lo espiritual. Es como el motor del espíritu, así como el cerebro es el motor del cuerpo humano y la mente del alma. En la mente están los pensamientos, las emociones, la mente es el raciocinio del alma, el corazón es el raciocinio del espíritu y el cerebro el raciocinio del cuerpo humano. Entonces, sí, no se refiere el corazón del órgano humano, sino se refiere al motor, al cerebro o a la mente del espíritu. Sobre todas las cosas guardadas, guardas tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hay muchos versículos que hablan del corazón, pero se refiere a ese órgano espiritual o a la mente del espíritu o al cerebro espiritual. No sé si me logro dar a entender. Y Espíritu, entonces, está en el espíritu. sí, el corazón es en lo espiritual. A eso se refieren en cuanto a la Biblia. He estado orando estos días. Dios, revela a tu iglesia que Jesús está sentado en el trono. Revela a tu iglesia que Jesús está sentado en el trono. La semana, el sábado fue, el sábado pasado, estaba viendo que Apocalipsis lo tachan como el libro del anticristo, el libro de las tribulación, de los sellos, de los juicios, de la copa de ira del milenio, de todos los de este tiempo. Y de hecho, eso dicen que habla el Apocalipsis, pero el Apocalipsis 1:1 dice el libro de la revelación de Jesucristo.
no dice el libro de los últimos tiempos. Entonces, sobre todos estos últimos tiempos, todos estos acontecimientos que vienen, que están pasando y que van a pasar, Jesús está sentado en el trono. De hecho, la palabra que más se escribe y se repite en Apocalipsis es el trono, y siempre se refiere a Jesús sentado y los demás adorándole. Entonces, tener una perspectiva de que Jesús está sentado en el trono sobre estos tiempos va a hacer que nuestro corazón se afirme y no tema a las circunstancias que vengan. Tener una revelación de Jesús, y todos sabemos que Jesús está sentado a la diestra del trono y que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que pongas todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero una cosa es el conocimiento, como lo hemos visto, otra cosa tener la revelación de ese conocimiento. Entonces, ha sido, y algunas ocasiones que me he conectado al grupo de oración, siempre hago esa oración, Dios, y llevo a adorar en ese mismo centro, en ese mismo objetivo. Tú estás sentado en el trono, tú estás reinando entre querubines, estás sentado, y mi oración también la aplico lo mismo. Dios, permite que tu iglesia pueda ver a Jesús sentado, revela a tu Hijo sentado en el trono a tu pueblo, a tu iglesia, porque es lo único que nos va a hacer estar firmes ante las circunstancias que vienen. Y cada vez yo escuchaba a un judío, él es judío, pero es cristiano, él es judío real, no pseudo judío, sino un judío que decía, algo que la iglesia está mal es que dice, ya está cerca la venida de Jesús por los tiempos, pero él decía, Jesús mismo dijo, cuando esto acontezca es el principio del fin, no es el fin. Dice, sí, ya estamos más cerca de lo que estábamos antes, pero todavía faltan muchos acontecimientos para que Jesús venga, porque este es el principio del fin, no es el fin del fin. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, sí, es cierto. Entonces, si esta pandemia, o como algunos le llaman pandemia, nos está haciendo entrar en angustia y desesperación, y hablo de cristianos, obvio los inconversos están así porque no conocen a Dios, y nosotros que conocemos a Dios no deberíamos estar así. Pero si esta pandemia o pandemia está afectando en miedo, en terror, en angustia, en desesperación al pueblo de Dios, imaginemos qué es lo que sigue, que va a ser peor. Este es el principio de dolores. Entonces, que ha sido esa mi oración esta semana, cuando me he conectado, es lo que oro hoy en el trabajo. Estoy, Dios, que tu pueblo pueda tener la revelación que Jesús está sentado en el trono, que Jesús está reinando en estos tiempos, y en todo lo que el Apocalipsis menciona, Jesús está reinando. Y tenemos que empezar a ponernos en el corazón del Padre e interceder a favor de eso que Dios a cada uno va a empezar a revelar, o ya está revelando, porque es necesario que todas las palabras, todas las escrituras se cumplan, y se van a cumplir en su tiempo, pero la iglesia es responsable de que se cumplan a través de sus intercesiones. Desde la vez pasada que tú nos dijiste, ¿no? Que preguntáramos al Padre por qué queríamos que quería Él que oráramos, ¿no? ¿Por qué nación, qué comunidad? No sé. Yo le decía al Padre, pero pasaron los días y como que me llegué un poquito a desesperar, porque digo, ay Señor, tú a mí no me dices nada. ¿Por qué nación? ¿Por qué país? ¿Por qué
tengo que orar. Pero yo creo que ya me vio tan desesperada y ya dice, está bien. Yo dije, ay, ya lo tengo aburrido. Y en un sueño fue algo, no sé, en un sueño, bueno, me dijo, estaba yo, no sé, en un lugar que no conozco, y simplemente escuché que una persona me dijo, yo vi que venía como un camión y una persona me dijo, es una guagua, y me desperté y yo dije, guagua, dije, Cuba, dije, ay, en eso como que pum, ¿no? Dije, Cuba, es Cuba. Y en eso dije, Señor, dame los versículos, ¿por qué voy a orar por Cuba? Porque bueno, yo cuando recibí que era Cuba, dije, no, pues hechiceros, yorubas, y empiezas tú, ¿no? Lo que tú conoces. Sí. Dije, yo no sé exactamente por qué quieres que ore. Y sí me dio los versículos, dije, tremendo, tremendo, porque es Dios que te está revelando. Y más me impresionó porque fue creo que el tercer día que se desató todo lo que vino de Cuba. Dije, Uh-huh. tremendo, porque yo no sabía nada. Y Sí. él, obviamente, ya lo sabía lo que venía a ese país. Dije, ay, mira, te lo estoy contando, se los estoy contando y ya me puse la piel chinita. Dije, Así, gracias, Señor, porque en verdad tú sí escuchas. Yo pensé que no me estabas escuchando. No me decías nada. sí. Pero sí le doy gracias al Señor porque realmente es quien revela, pero como tú nos los has estado diciendo, es su palabra la que tenemos que orar. Y ahorita que tú nos estabas leyendo y que nos compartías, ¿no? La oración de Efesios, dije, ay, tremendo, porque es verdad, me los tengo que aprender para orarlos. Sí, Sí, y es, pues, fíjate, o sea, todos los versículos que tú nos los das a aprender, que por cierto ya no te los envié, pero ya los tengo, te los voy a enviar, aprendidos. Es verdad, al principio yo decía, tengo tantas cosas en mi cabeza y todavía me voy a seguir aprendiendo eso. De veras, o sea, soy honesta, y Dios lo sí, sabe, sí. Dios lo sabe. Y dije, nah, ¿sabes lo que yo dije? Al principio me dio vergüenza con el Señor, porque dije, no puede ser. Yo al principio le dije al Señor, no, Señor, yo los voy a leer. Yo así se lo dije, yo los voy a leer, yo no me los voy a aprender. Ay, hermanos, estaba yo, o sea, lo había yo leído el primero, y dije, no, yo lo voy a leer. Ni lo había yo dicho cuando sentí no, dije, Señor, perdóname, perdóname, está bien, sí me los voy a aprender. Y sí, me he aprendido después del regaño de nuestro Padre. Sí, dije, ay, Señor, me dio tanta vergüenza con el Señor. Dije, Padre, perdóname, sí, me los voy a aprender. Y sí, todos, o sea, me los he aprendido. Te digo, tremendo, porque a veces somos cabezones, como dice tu papá, somos cabezones y queremos Así. hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando el Señor te da una bofetada, dice, hey, ¿a dónde? Las cosas no son así. Y realmente el Señor es bueno, nos escucha, nos ve en todo momento. Yo le doy gracias al Señor por Así todo es. lo que está mostrando. Y, y los versículos memorizar, aparte que respaldan pues la clase, son igual herramientas que nos van a ayudar. Una vez escuché a un predicador decir, cada versículo de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, cada versículo es para atacar a un demonio diferente. Y cada versículo es para cada situación diferente. Todo, hasta Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ataca algo y nos ayuda en algo. Entonces, conociendo las escrituras es algo diferente hablando. Veamos, por ejemplo, segunda de Timoteo 2, segunda carta a Timoteo, perdón, capítulo 2,
versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Ahora Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, desde el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra es nuestra espada. Y el 18 dice, si vemos, y viene la narración seguida, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, si la espada del Espíritu, y podemos orar en el Espíritu, también habla de orar con la palabra. Y luego dice con toda oración y súplica. Entonces no hay solo un tipo de oración, hay muchos tipos de oración, porque si no dijera orando en todo tiempo con oración, pero dice con toda oración, quiere decir que hay muchos tipos de oración. Y es lo que explicamos en las primeras lecciones. Está la oración normal, está la intercesión profética, la oración, hay muchos, de súplica también lo menciona. Y el otro pasaje que me gustaría que viéramos es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Este ejemplo lo mencioné al principio en las primeras lecciones, de hecho fue en la tercera, cuando fueron a arrestar a Jesús. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Y la razón por la cual Pedro le cortó la oreja a un soldado es porque él era pescador y no un soldado, él no era asesino. Si hubiera sabido ocupar la espada, le corta la cabeza. Pero como no sabía usar una espada, él era pescador, le cortó una oreja. Y muchas veces somos así. En lugar de atacar al diablo bien, le estamos limando todavía sus uñas con nuestra espada. No sabemos ocupar sus garras y le afilamos sus cuernos y todo con nuestra espada porque no la sabemos usar. Y él, sí, acá continúa. Entonces, tenemos que usar, Pablo le dice a Timoteo, usando bien la palabra de verdad. Tenemos que saberla usar, tenemos que saberla aplicar. Y eso, aparte del estudio, la memorización ayuda bastante. Por eso es una de las razones por la cual se les pide esos versículos a memorizar, y son versículos que respaldan la clase, pero también que ayudan en lo que estamos viendo. Estaba leyendo Salmos 23 y me quedé pensando, si David vivía en Israel y en Israel es desierto. David menciona en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y yo, me empezó esa duda, si él vivía en el desierto, ¿cuáles pastos son los delicados? ¿A qué pastos se refiere? Porque él vivía en un desierto, en el desierto no hay pastos. Y yo llegué a una conclusión, que esos pastos delicados están espirituales. David, así como Pablo menciona en Corintios de que yo conozco a un hombre que fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, fue llevado al tercer cielo y empieza a hablar. También yo creo muy seguro, una seguridad muy fuerte, que David también fue trasladado a muchos lados espirituales,
que David estuvo en Sión espiritual, que David estuvo en la ¿cómo se llama? En el cielo, él escuchó la adoración celestial, por eso fue que la aplicó acá. David vivió en el tiempo que no existía un templo, y en muchos de sus salmos dice: yo quiero estar en tu santo templo. ¿Y a qué templo se refería? Si antes no había templos, Dios había levantado un tabernáculo, pero el tabernáculo no era llamado templo, ni se conocía esa palabra, ni siquiera. ¿Y a qué se refiere con templo? Entonces, sé que creo que David estuvo en lo espiritual, viajó, Dios lo llevó a muchos lugares y conoció tantas cosas espiritual que todos sus salmos lo mencionan. Y, y yo quería decir: Dios, revélame este salmo, revélame a qué se refiere con Salmos 23. Y estuve 2 días orando, todos los días. Y lo que le dije ahorita fue lo que recibí. Pero estuve orando y yo estaba en mis clases, estaban haciendo mis labores, mis actividades, trabajo, todo. Y yo estaba orando: Dios, revélame este pasaje, Dios, revélame este pasaje. Y en la madrugada me despertó una voz. Y la voz decía lo siguiente: Dios, revélame este pasaje. Y cuando abro los ojos, porque me despertó la voz, empecé a escuchar que la voz no salía de mi boca. Mi boca estaba cerrada y yo seguía escuchando, y la voz me salía del estómago. Y me di cuenta que mi espíritu se quedó orando toda esa noche: Dios, revélame ese pasaje. Y ahí entendí cuando Pablo dice que él orando en todo tiempo, que él aún dormido, su espíritu seguía orando. Y yo puedo relacionarlo en el caso de mi papá. Yo me acuerdo que aun cuando él dormía, mi papá estaba hablando capítulos de memoria dormidos de la Biblia. Estaba dormido, roncando y todo lo que quiera usted, pero hablando capítulos y capítulos y capítulos y capítulos de memoria. Y uno puede llegar a esos niveles cuando Pablo decía: dormido, pero mi espíritu sigue hablando, sigue orando. Y Pablo, pues, en muchos versículos dice: hablando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica. También dice que él hablaba, no dice más lenguas que todos, sino hablaba de cantidad, sino de tiempo. Hablo más lenguas, más en lenguas que en todos ustedes. Se refiere que día y noche le estaba orando en lenguas. Entonces podemos llegar a esos niveles, y Dios permita que suceda, y que podamos estar siendo dirigidos por el Espíritu en cada oración que en el que estemos. Padre, gracias por esta noche, gracias porque tú nos hablas, porque tú revelas tu corazón a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y nos has estado capacitando para estos momentos que tú vas a empezar a necesitarnos. Y rogamos que también seamos prestos a responder tu llamado. Y una vez más te pedimos que el poder de tu palabra, que tu espíritu esté vivificando donde no hay vida en tu pueblo. Que donde hace falta luz, que ahí el poder de tu palabra traiga luz, de que donde hace falta vida, que tu espíritu esté vivificando el poder de tu palabra, esté trayendo vida, que donde falte paz, que tu palabra esté llevando paz. Donde hay temor y angustia, que tu palabra esté llevando amor, porque está escrito que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si hay temor en tus hijos por esta pandemia, Dios,
es porque no hemos sido perfeccionados con tu amor. Y rogamos que tu amor sea perfeccionado en tu iglesia, que tu perfecto amor sea perfeccionado en cada uno de tus hijos, y que todo miedo sea disipado, sea echado fuera, porque tu amor perfecto echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Revela a tu Hijo sentado en el trono a tu iglesia. Revela a cada hijo tuyo que tu Hijo está sentado en el trono, y a pesar de cada situación, de cada adversidad, tu Hijo está sentado. Tu Hijo reina entre querubines. En el nombre de Jesús. Amén.